Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con el economista Rubén Ramírez Lescano. Rubén, una ventaja para nuestro país probablemente es que pese a estos periodos electorales, constantemente nosotros mantuvimos las diferentes políticas que mantienen los números macro del país. Es decir, Paraguay siempre se mantuvo muy constante en sus políticas económicas y eso se resalta mucho a nivel internacional. Probablemente sea el mismo caso en esta vuelta y a lo que voy es, ¿te parece que eso justamente es nuestra gran carta de presentación ante la comunidad internacional, ser un país que pese a ese difícil contexto electoral siempre mantiene sus pilares macroeconómicos? Absolutamente. La independencia del Banco Central, el desacople de la agenda económica respecto de la agenda política, es uno de los temas fundamentales. Eh, la- el alcance de los niveles de calificación de las tres principales calificadoras que nos ponen a un peldaño del grado de inversión es también un tema clave, Eduardo. Eh, Desde la perspectiva de la demanda que existe, nos resta el fortalecimiento institucional. Las calificadoras o los expertos en esta materia señalan de que Paraguay no tiene debilidad institucional, sino tiene fragilidad institucional. Se cumplen los protocolos y los procedimientos constitucionales, legales y administrativos, pero sin embargo la estabilidad jurídica, la transparencia en ese ámbito es clave y esto se está dialogando con las autoridades que recientemente han sido renovadas también. Eh, Otra de las cuestiones está vinculada con eh, un manejo prudente de la economía, aun cuando en nuestro país el Ejecutivo envía un proyecto presupuestario al Congreso y este tiene no solamente la facultad de aprobar o rechazar, sino que de modificar. El plan financiero ha sido una herramienta del Ministerio de Hacienda para ir equilibrando y lograr una ejecución presupuestaria dentro de los parámetros administrables por el Estado paraguayo. Pero esto también deja en jaque la necesidad de la reforma de el gasto público, de mejorarlo sustantivamente, y allí entramos en un territorio donde hay que reconocer de que es necesario hacer muchos más esfuerzos y por la parte regional también Paraguay tiene un desacople respecto de las economías de Argentina y de Brasil que antes nos impactaban de una manera más plena. No digo que hoy no suceda, pero antes era el impacto mucho más significativo que en la actualidad. Porque Paraguay ha logrado una apertura importante de mercados internacionales, no lo suficiente, pero sí los necesarios para tener un crecimiento que viene principalmente a través de la estructura de producción primaria de servicios y últimamente la construcción. Rubén, aprovechando que mencionaste el tema de Argentina, queremos hacer un breve paréntesis en lo que estábamos conversando y te quiero preguntar tu perspectiva respecto a lo que está ocurriendo en el vecino país. Hay presiones muy fuertes del dólar en Argentina, esto sabemos que tiene su impacto también en nuestro país. Hay un debate inclusive sobre dolarización en Argentina que tiene gente a favor, gente en contra. En la práctica lo que ocurre es que el dólar blue, como se le conoce en Argentina, está teniendo picos históricos y todo esto tiene algún tipo de efecto en nuestro país. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en Argentina, Rubén? Argentina está sufriendo las consecuencias de una emisión monetaria que fue amplia. Los subsidios generaron una demanda muy importante dentro de una política de desarrollo de ese país. La volatilidad de los mercados internacionales, las condiciones de una negociación de deuda externa muy compleja, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, que le impone una serie de condiciones relacionadas con el equilibrio fiscal por sobre todas las cosas. Un año de sequía que Argentina está padeciendo, lo que nosotros padecimos el año pasado, y si observas proporcionalmente
Argentina tiene un Producto Interno Bruto de 440.000 millones de dólares, Paraguay de aproximadamente 40.000 millones de dólares. Argentina va a dejar de percibir ingresos de divisas norteamericanas por 20.000 millones de dólares. Nosotros dejamos de percibir por 2.300 millones de dólares el año pasado. Me refiero a esa proporcionalidad que impacta en la política cambiaria. Argentina optó por una política cambiaria administrada, regulada, y consecuentemente la multiplicidad de tipos de cambios hacen de que sea imprevisible y genere mucha desconfianza del mercado. Esa desconfianza del mercado se está traduciendo con necesidades imperativas de guardar dólares. Y una sociedad que sí está dolarizada. El ciudadano argentino piensa en dólares, transa en dólares los principales activos, infraestructura, vivienda, automóviles, campo, maquinaria, producción, entre otros elementos que hacen de que el punto de referencia en Argentina sea particularmente el dólar. Ayer las autoridades argentinas anunciaban de que el comercio con China, que es muy importante para este país, se haría en yuan directamente para evitar la fuga de dólares y la salida de esto. Y anunciaron también un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Visto desde la perspectiva de Paraguay, ¿cómo nos afecta esto? Nosotros estamos observando, y la denuncia de los miembros de las empresas de casa de cambio señalan de que hay una fuga de dólares porque los argentinos vienen a adquirirlo en nuestro país. Y en nuestro país se adquiere porque Argentina empieza a ser competitiva, adicionalmente a la que ya tenía antes de esta escalada del dólar, debido a que hay una inflación de 104% interanual al mes de marzo, y eso no se trasladó todavía a los precios de productos finales. Me refiero a algunos sectores: combustibles, bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas, lácteos, domisanitarios, entre otros, son productos que son mucho más competitivos en el mercado argentino por la diferencia del tipo cambiario. Esto genera un contrabando muy importante, genera de que las divisas argentinas que son cambiadas por encima del blue para que estos puedan acceder al dólar y los paraguayos al peso argentino, hacen de que haya una transacción y un comercio inmediato, a tal punto de que en las provincias fronterizas se está aceptando más el guaraní como moneda corriente que inclusive el dólar o la propia moneda del peso argentino. Y esos son puntos referenciales que llaman la atención a una necesidad de mayor control y de diálogo bilateral para la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales. Rubén, ¿y causa preocupación en el término de que, por ejemplo, si hablamos de esa fuga de dólares, supuesta fuga de dólares que mencionan los agentes del mercado cambiario, o también lo que sería el incentivo al contrabando, que teniendo en cuenta la magnitud de la economía argentina y ese comparativo justamente con la economía paraguaya, que haya ciertos desequilibrios que se vayan sintiendo en cuestiones como, por ejemplo, el tipo de cambio? Los agentes de casas de cambio justamente mencionan que el dólar probablemente no bajó tanto teniendo en cuenta esa situación de salida de divisas de nuestro país. El mercado industrial se ve, o el segmento industrial se ve sumamente impactado por el tema del contrabando. Hay en Argentina una situación tal vez muy fuerte para que este tipo de cuestiones se sigan planteando y vayan generando ciertos desequilibrios en nuestro país. El impacto es importante. Vos fíjate que más del 50% de la economía paraguaya es informal. Estamos hablando de más de 22.000 millones de dólares. En consecuencia, hoy día el informal no tiene ningún incentivo para formalizarse, porque no hay ningún beneficio en pagar los impuestos, desde la perspectiva de la entrega de bienes y servicios. Y ser informal no tiene consecuencias, porque no hay penalización, no hay multas, no. Y allí es donde se requiere de un mayor control para que el contrabando, esta actividad informal, no tenga impactos indeseados. Es difícil medir el caudal de divisas en dólares que están saliendo de nuestro país en este momento, donde las coyunturas hacen de que
cuando la divergencia cambiaria entre uno y otro país son tan importantes, todo el mundo va a comprar a las ciudades fronterizas y se produce a la inversa. Tenemos también muchísimos turistas procedentes de la Argentina que consumen bienes y servicios en Paraguay. Y esa es una contraprestación interesante desde la perspectiva de servicios hoteleros, desde la perspectiva del turismo, desde la perspectiva de venta de productos. Se habla de la gran adquisición de neumáticos que tienen hoy restricciones de importación en la Argentina, no solamente por la competitividad del precio de ese producto en Paraguay, sino que también por las restricciones de importación en la Argentina. Es decir, que aquí es lo necesario que el Estado articule mecanismos de control mucho más eficientes para que no solamente haya un impacto indeseado en los agentes de cambio en el sector financiero, sino también, por ejemplo, en el sector combustible, donde tienen que pagar impuestos, tienen que tener las reservas, entre otras variables, y el ingreso de volúmenes sumamente importantes de contrabando de combustible genera pérdidas significativas. También estos sectores que mencionaba previamente, en el ámbito de la distribución, de la comercialización, generan muchos desafíos para el sector formal de la economía paraguaya, fortaleciendo la informalidad, haciéndole mucho más competitiva en el mercado interno, pero también con menos recaudación de un Estado que necesita de estos recursos para esa convergencia fiscal que en materia macroeconómica señalábamos que es fundamental para preservar la estabilidad macroeconómica del país. Rubén, y puntualmente sobre ese debate de dolarización que está encaminado por ciertos sectores en Argentina. Ya mencionabas que en la práctica el argentino probablemente piensa y actúa en dólares, las personas que tienen la posibilidad de acceder, pero una decisión definitiva de dolarizar la economía argentina puede traer un impacto también en Paraguay. Yo creo que Argentina tiene muchos desafíos antes de llegar a una dolarización. Primero, encontrar la estabilidad de la economía. Esto tiene que ver con cómo se va a financiar en un año electoral. Este año son las primarias y el año próximo, es decir, y próximamente asumirá un nuevo gobierno en diciembre del año. Entonces, Argentina necesita una estabilidad económica para poder dolarizar. Durante la administración del presidente Menem y el ministro de Economía Cavallo, Argentina hizo una ley de convertibilidad donde se puso 1 a 1 el dólar como paso previo a la dolarización. Esa experiencia fue muy compleja porque Argentina empezó a entrar en inflación en dólares, haciendo mucho más cara la producción, la productividad en ese país. Entonces, la dolarización en algunos casos puede ser muy efectiva, pero es un proceso de transición muy compleja. El impacto que puede tener sobre nuestra economía todavía no es medible, pero obviamente si no hay control de la administración de los recursos fiscales en ese país, van a tener inflación en la moneda que sea. El Banco Central en Argentina no es independiente. El gobierno le indica cuándo tiene que salir. Esa es una de las diferencias primordiales en nuestro país. El Banco Central en Paraguay, por ley, no puede financiar el presupuesto público, no puede emitir para garantizar los gastos del Estado y consecuentemente eso hace de que los responsables de la administración de la política monetaria también tengan una prudencia y un manejo mucho más transparente de los recursos. Eso es lo que le falta a la Argentina hoy. Rubén, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Todos estos temas son importantes de analizar y esperamos contar con tu participación constantemente en el programa. Muchísimas gracias, Eduardo. Un gusto estar con toda la audiencia de Canal Pro.